La segunda condición de equilibrio establece que un sistema está en equilibrio rotacional si la suma de los momentos de fuerzas o torques respecto a cualquier punto es igual a cero. Esto es fundamental para entender cómo se distribuyen las fuerzas en estructuras o máquinas como balanzas, columpios o puentes. El propósito de este proyecto es comprender y demostrar de manera práctica la segunda condición de equilibrio. A través de la construcción y el análisis de un prototipo de balanza, buscamos evidenciar cómo la distribución de fuerzas y distancias afecta el estado de equilibrio de un sistema. Este experimento no solo pretende afianzar conocimientos teóricos sobre física, sino también destacar la importancia de este principio en aplicaciones cotidianas y el diseño de estructuras estables y seguras. Además, busca fomentar en los participantes habilidades como la observación, el análisis crítico y la resolución de problemas fundamentales para abordar desafíos prácticos en diferentes áreas de la física. Los materiales que vamos a ocupar para hacer este prototipo va a ser una base de madera de 15 por 15 centímetros, solamente una pieza. Para la varilla vertical vamos a ocupar un tubo PVC de 35 centímetros y un diámetro de 1 pulgada, solamente una pieza. Para la varilla horizontal vamos a ocupar un palo de madera que va a ser de 50 centímetros, diámetro de 1 pulgada, igual solamente una pieza. También vamos a ocupar dos bolsas de plástico medianas. Para hacer el contrapeso vamos a ocupar harina, 250 gramos por cada bolsa. En total van a ser 500 gramos. Vamos a ocupar también 4 tornillos con su tuerca de 5 centímetros. Vamos a ocupar abrazaderas de diámetro interno de aproximadamente 2 centímetros, de ancho 1 o 1.5 centímetros. Vamos a ocupar una cinta métrica para hacer las mediciones y por último dos escuadras metálicas, y esos serán los materiales que vamos a ocupar para hacer el prototipo. El procedimiento para armar el siguiente prototipo va a ser preparar la base. Toma la base de madera de 15 por 15, después coloca las escuadras sobre la base y las tienes que fijar con los tornillos. Tienes que ubicar una de las escuadras en cada lado donde se colocará el tubo vertical. Asegúrate que las escuadras estén bien sujetadas para dar una mayor estabilidad. Para poner el poste vertical, introduce el tubo PVC en las escuadras metálicas previamente instaladas. Ajusta firmemente con el tornillo con su tuerca para que el poste no se mueva. Para preparar la varilla horizontal vamos a ocupar el palo de madera de 50 centímetros de longitud. Marca un punto medio que va a ser de 25 centímetros. Fija el palo en la parte superior del poste vertical con un tornillo y una tuerca para que no se mueva. Vamos a colocar una escala en el poste, en la varilla horizontal. Con la cinta métrica nos vamos a ayudar. Hay que estar marcando cada 2 centímetros. Hay que hacer divisiones. Después tenemos que preparar las bolsas para hacer el contrapeso. Tenemos que llenar las bolsas de plástico con 250 gramos cada bolsa de arena. Después tenemos que usar unas abrazaderas metálicas para sujetar las bolsas firmemente con los extremos de la varilla horizontal. Para colocar las bolsas vamos a usar las abrazaderas metálicas. Las vamos a poner en cada extremo de la varilla horizontal. Después tenemos que sujetar las bolsas de modo que queden en la misma distancia del centro de la varilla para mantener un equilibrio. Ya para verificar el equilibrio, coloca pesos iguales en ambas bolsas para verificar que quede bien nivelada. Si es necesario, ajusta las abrazaderas o corrige la cantidad de material en las bolsas para calibrar la balanza. Funcionamiento del prototipo. Nuestro prototipo tiene el propósito de ser un generador de momentos por medio de la balanza central, formada por un valero que le da el movimiento de rotación ocasionado por los diferentes pesos aplicados a ambos lados.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Héctor y a mí me tocó explicar la parte de los cálculos. Les voy a explicar en este momento dos fuerzas aplicadas en un solo momento. Para este primer caso tomamos dos distancias. Estas las medimos, que son 13.9 centímetros y el otro 13.9 centímetros. Entonces, lo que nos va a decir es que la sumatoria de los momentos va a ser igual a 0, tal que la fuerza es por la distancia. Entonces, tomando respecto al momento en A, voy a multiplicar mi fuerza 1 por la distancia de 13.9 centímetros y después voy a restar mi fuerza 2 por mi distancia, fuerza 2 por la distancia, y después de eso me va a dar un resultado de 0.139 newtons, y del otro lado me tiene que dar lo mismo para que se cumpla la regla de que la sumatoria de los momentos son igual a 0. Por lo tanto, tal que el sistema se encuentra en equilibrio. Me gustaría comentar por qué supe que eran negativos. Tomando en cuenta que si gira hasta ese lado el momento va a ser negativo, o sea que si gira a favor de las manecillas del reloj será negativo. Entonces si gira en contra de las manecillas del reloj será positivo. ¿Y qué hice aquí? Por ejemplo, este va a girar un momento hacia acá, entonces va a ser negativo porque su movimiento es a favor de las manecillas del reloj. Por eso es que la fuerza 2 es negativa. Y por ejemplo aquí, que la fuerza 1 va a hacer que gire hacia acá el momento. Entonces eso quiere decir que es positiva, ya que está dado que al contrario de las manecillas del reloj va a ser positivo. Entonces por eso lo tomé como positivo acá. Y me tiene que dar 0. Entonces aquí queda demostrado que el sistema está en equilibrio. Ahora pasemos al segundo caso. Pues este es el segundo caso, el cual tenemos aquí como que los momentos que giran al contrario de las manecillas del reloj serán positivos y los momentos que giran al favor de las manecillas del reloj serán negativos, y tenemos un momento A. Entonces queremos demostrar que el sistema está en equilibrio y que nos dé 0, tal que la fuerza es por la distancia. Entonces para los momentos respecto a, tomaré como F1 por la distancia 1. Esta es la distancia 1 y este es F1. Entonces, ¿cómo sé qué signo lleva? Entonces voy a girar el momento, y según mi diagrama me indica que este es positivo, entonces lo pongo positivo. Después voy con mi otra fuerza, la fuerza 2 por la distancia 2. ¿Esto qué quiere decir? Que esa fuerza por la distancia me va a dar un momento. Entonces vamos a ver qué signo es el momento. Hago mi diagrama y estoy viendo que gira a favor de las manecillas del reloj, por lo tanto va a ser negativo. Entonces esto va a ser negativo aquí y va a ser negativo aquí, como ya está puesto. Quiero recalcar algo bien importante, que es que hay que tener mucho cuidado con las distancias, ya que si cambias la distancia también puede cambiar el resultado. Por ejemplo, si yo cambiara la distancia de 13.19 en la distancia 1 y por ejemplo la reduciera a 12 o menos, puede que en algún punto se mantenga en equilibrio, pero pues este no es el caso. Para finalizar, quiero decirles que haciendo las operaciones correspondientes por 2 newtons, la fuerza 2 por la distancia 2, que son 2 newtons por 0.39 metros, me da 0.278 newtons metro, y del otro lado me da 1 newton por 0.39 metros, me da 0.139 newtons metro, y esto se resta por el signo de aquí que se sigue respetando. Entonces me dice que el momento en A va a ser negativo, de menos 0.139 newtons metro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el momento va a ir a favor de las manecillas del reloj. O sea que como aquí hay más peso, entonces aquí hay más peso, entonces va a hacer que esto gire hacia acá, y eso va a llevar a que me dé negativo el momento. Y entonces como resultado final tenemos que el momento es menos 0.139 joules. Por lo tanto el sistema no se encuentra en equilibrio, ya que tenemos una fuerza mayor.
Y eso fue todo de mi parte. Gracias.